Bueno, señores, aquí tenemos a Mark Levin, que va a hablar un poquito sobre el poder judicial a través de la historia o cómo lo querían los fundadores de la Constitución. Creo que también en un momento entra sobre la interpretación de el nacimiento, la ciudadanía por nacimiento, lo cual aparentemente ahora es un tema controversial. Pero bueno, esta es su perspectiva. Ustedes saben que él habla mucho de libros de la Constitución y el derecho legal y todo lo demás, así que escuchemos. Él está en contra realmente de lo que está pasando judicialmente. Él dice que ahora mismo tenemos una tiranía por tribunal, lo cual los creadores nunca querían que tal cosa sucediera. Pero bueno, vamos a escucharlo y ahí está. Hola, Estados Unidos, Mark Levin. Esto es Libertad, Life, Liberty and... Bueno, me alegra de que estés aquí y creo que lo estarás para el final que terminemos. Tenemos dos grandes invitados, senador Tom Cotton y Ryan Mauro, del Centro del Capitolio de Investigación. Así que hay mucha información. Pero ¿estás listo para divertirnos un poco y recorramos un poco a la historia y apliquemos algunos hechos a nuestras opiniones? Tengo algunos de los libros aquí que los redactores de su constitución consideraron extremadamente influyentes. ¿Y saben lo que es interesante? Que al leer estos libros a lo largo de los años y mucho más, ni un solo de los redactores de nuestra constitución, ni un solo de los grandes pensadores, filósofos y académicos que apoyaran, ninguno apoyaban el gobierno judicial. ¿Y saben lo que tenemos hoy en día en Estados Unidos? Tenemos un gobierno post-constitucional. Un gobierno judicial. Eso es lo que tenemos. Eso lo convierte en una tiranía judicial. Porque nada menos que Montesquieu, muy importante para los redactores de la Constitución, 3 ramas de gobierno, y ustedes saben cuáles son esas 3. Él señaló que si una u otra de las ramas se combinaban, tenías una tiranía. Aquí, muy influyente, mencionado en los documentos federalistas. Y hubo otros. ¿Cómo sabemos que estas personas fueron citadas? Número 1, lo dijeron. Y número 2, Jefferson incluso los mencionó. Algernon Sidney, ¿sabes quién es? Bueno, Jefferson sabía. Y sus discursos, un libro muy brillante, realmente el único libro brillante que escribió. Pero, o sea, esto es ya un montón de libros, si me permiten decirlo. Y aquí tenemos los documentos federalistas, muy útiles. Porque eso es exactamente lo que pensaban cuando intentaban ratificar la Constitución. Y aquí tenemos a Cicerón. Cicerón fue un hombre brillante. Influyó a los redactores de su Constitución, al igual que Aristóteles, de una manera muy significativa. Así que aquí tienes los Atenas y Roma y analizaron eso. Y por supuesto John Locke, muy importante, durante el periodo revolucionario. La idea de la ley natural, el Dios de la naturaleza, la razón correcta que se obtiene de Dios y que se nos proporciona del sistema de valores judío-cristiano. Él estaba arriba de eso, era fantástico. Y aquí tenemos no solo los documentos federalistas, sino también los documentos antifederalistas, las cartas y artículos de la lucha sobre la Constitución. Aquí, 2 volúmenes maravillosos y mucho más. Y ahora, ¿por qué me estoy metiendo en esto con ustedes? Porque Estados Unidos hoy no se parece en nada a lo que describieron esos hombres, ni a la influencia que tuvieron en quienes escribieron, promovieron y lucharon por la Declaración de Independencia y la Convención Constitucional. Y todos ustedes ven estas personas que vienen a la televisión, analistas legales. Esta gente escribe en sus artículos en esa página web, esto y lo otro. O tienes que seguir las órdenes de los tribunales, es indignante. Y así sucesivamente. Bueno, ¿no deberíamos averiguar primero lo que dice la Constitución sobre los tribunales?
Esto es muy importante. Los jueces nunca debieron ser creadores de políticas y nunca tenían que cuestionar la política de los poderes ejecutivo y legislativo. Tenían un camino y se suponía que se quedaran en ese camino. Y había un gran libro escrito por Ron Bergen. Ron Bergen fue un gran profesor, no era abogado. Fue un gran historiador constitucional, uno de los más importantes, y escribió un libro, Gobierno por el Poder Judicial. Y una de las cosas que nos recuerda es la evidencia más significativa de que los redactores de la Constitución excluyeron el Poder Judicial, o sea, a lo que ellos llamaron un Consejo de Revisión de la Legislación. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, surgió de forma destacada en la Convención Constitucional de Virginia. Edmund Randolph tenía mucho poder en esa convención y más tarde se convirtió en gobernador de Virginia y propuso en la convención de que el presidente, un número conveniente de miembros del Poder Judicial Nacional formaran un consejo de revisión para examinar cada acto del Congreso y por consiguiente constituir un veto. Y por el acto del Congreso también se refería a este presidente que estaban pensando que aún no se había creado, al Ejecutivo también. James Wilson, otro destacado fundador de Pensilvania, delegado, luego se convertiría en un juez de la Corte Suprema y más tarde quedó en la ruina y tenía deudas, pero fue un hombre brillante y escribió: las leyes pueden ser injustas, pueden ser imprudentes, pueden ser peligrosas, tal vez destructivas. Sin embargo, no ser tan inconstitucionales como para justificar que los jueces se nieguen a darle efecto. Permítanle participar en el poder de revisión para contraatacar las opiniones incorrectas de las legislaturas. En otras palabras, dijo: jueces, ustedes tienen un carril y su supuesta revisión judicial se trata de quién tiene el poder, pero no de tomar decisiones sobre puntos finos de política pública. A pesar de que la propuesta contaba con el apoyo de James Madison, y estos son delegados muy poderosos, y por lo tanto quizás el trío más influyente de la convención fue rechazado abrumadoramente por razones que inequivocadamente detallan la exclusión del poder judicial, incluso de una parte de formulación de políticas. Nathaniel Goron vio uno de los delegados que no veía ninguna ventaja en emplear a los jueces de esa manera. Los jueces no se puede presumir que posean ningún conocimiento peculiar de mera política de medidas públicas. Y Jerry, uno de los defensores más enérgicos de la revisión judicial, se opuso vehementemente a la participación judicial del Consejo. Charles Pisney también, y cito, se opuso a la interferencia de los jueces en el labor legislativo. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque Madison tomó notas abrumadoramente. Rufus King se unió a la oposición argumentando que los jueces deben interpretar las leyes, no deberían ser legisladores. Roger Sherman desaprobaron los jueces en partido y política. Es razonable que inferir que Jack Dickinson, es el escribiendo, delegado de Pensilvania. Dickinson también ha salido de la universidad. Expresó una opinión ampliamente compartida al advertir que el Poder Judicial de Oregon se convirtió gradualmente en legislador. Claramente, los redactores se negaron a convertir al Poder Judicial en legislador, incluso hasta el punto de permitirles participar en el laboral legislativo. Y dijeron no, y mucho menos decidir finalmente sobre la política y una función legislativa exclusiva. Es decir, que ustedes en los tribunales, incluso ustedes en la Corte Suprema, no tienen el poder de tomar la decisión final en la política. Trazaron una línea entre la función de revisión judicial que sostiene en supervisión, que tiene que supervisar la... en otras palabras, asegurarse de que los tres poderes se mantuvieran dentro de sus límites y que la política legislativa dentro de esos límites.
No. Tribunal, tú no puedes centrarte en la legislación política y en el poder ejecutivo. Ese no es tu asunto. Peligroso y destructivo de que pueden ser estas políticas, entre comillas, aún eran competencia exclusiva de la legislatura y finalmente del ejecutivo cuando lo crearon. Eso es los hechos, y fortificada también por otras informaciones históricas. O sea, a lo largo de la historia, por todas partes, lo que los tribunales están haciendo hoy es tiránico, por cualquier definición o sentido de la palabra. Es anticonstitucional y por lo tanto inconstitucional. Así que cuando tienes ex fiscales federales y otros en otros canales levantándose y diciendo el presidente está desafiando una orden, él lo está haciendo o no, pero ellos no hacen la primera pregunta. ¿De dónde obtienen los tribunales esta autoridad en primer lugar? Bueno, la obtuvieron por el Congreso que redactó la ley. Eso no fue lo que pensaron los redactores. El Congreso tampoco tiene el poder de hacer esto. Pueden redactar una ley, pero tienen que permanecer en su línea. El Congreso no es una rama legislativa creada por los redactores que tiene la libertad de involucrarse en lo que quieran y solo porque aprueban una ley pueden invadir la autoridad del poder ejecutivo, etcétera, etcétera. No, yo estoy regresando al texto de la Constitución, lo que los redactores escribieron, no lo que ha sucedido hoy. Sí, que quería señalar eso. Ahora, birthright citizenship se ha discutido 412 veces en los 20 años que llevo aquí. He escrito sobre ello y todavía tenemos reporteros que no saben de lo que están hablando, ya sea por ignorancia o a propósito. Un reportero el otro día dijo: la ciudadanía por nacimiento está en la Constitución, en la enmienda 14. No, no lo está. No, en lo absoluto. Nunca ha estado. Nuestro amigo Hans von Spicungen en la Fundación Heritage señaló, como yo lo he hecho y como tantos otros, dice: ¿cuál es el estatus de la ciudadanía de los hijos de inmigrantes ilegales? ¿Qué es? Bueno, ningún tribunal ha dictaminado que sean ciudadanos, ninguno. Porque en la enmienda 14 los críticos afirman que cualquier persona nacida en los Estados Unidos es automáticamente estadounidense, incluso si sus padres están aquí ilegalmente, pero ignoran el texto y la historia legislativa de la enmienda 14, que fue redactada en 1868 para extender la ciudadanía a los esclavos liberados y sus hijos. La enmienda 14 no dice que todas las personas nacidas en los Estados Unidos sean ciudadanos. Yo creo que si eso es lo que ellos quisieron decir y si eso fue lo que los redactores quisieron decir, lo hubieran dicho. Nunca lo dijeron. Dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y que estén sujetas a su jurisdicción. Tú no te sometes a la jurisdicción de Estados Unidos al entrar a los Estados Unidos como no ciudadano y decir, estoy aquí. Así no es que funciona. Esa oración es crítica. La frase condicional es convenientemente ignorada y tergiversada por los defensores de la ciudadanía por nacimiento. Los críticos creen erróneamente que cualquier persona presente en los Estados Unidos se sometió a la jurisdicción de Estados Unidos, que se le extendería la ciudadanía a los hijos de turistas y diplomáticos y extranjeros ilegales por igual. Eso no fue lo que hicieron en 1868. No hay ni una sola palabra en ningún lugar, en ningún documento, en ninguna transcripción que les haya pasado por la cabeza. Era tan absurdo. Eso no es lo que significa esta frase calificativa. La jurisdicción de la misma. Su significado original se refiere a la lealtad política de un individuo y a la jurisdicción de un gobierno extranjero que tiene sobre él. No
la jurisdicción legal, porque puedes tener un extranjero en el país que viole la ley y lo procesas. ¿Eso lo convierte en ciudadanos? No. El hecho de que un turista o un extranjero ilegal esté sujeto a nuestras leyes y el hecho de que viole nuestras leyes no los coloca dentro de la jurisdicción política de los Estados Unidos, tal y como la frase fue definida por los redactores de la enmienda 14. El lenguaje de la enmienda se derivió de la de 18, de los derechos civiles de 1866, que disponía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos y no sujetas a ninguna potencia extranjera, y no sujeta a una potencia extranjera, ¿verdad? El senador consideró, y cito, sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos incluye que no debe lealtad a ningún otro país. Ahora, tienes que tener lealtad absoluta a los Estados Unidos. Una entidad política, Estados Unidos. Y eso es eso. Incluso en el caso llamado Estados Unidos contra Wong King Ark, que todos los partidarios de la ciudadanía por nacimiento repiten, fue el 1898. Fue un caso citado a menudo por los defensores de la ciudadanía por nacimiento. Debido a su lenguaje demasiado amplio, el tribunal solo sostuvo que un niño nacido con residencia nació, pero se le dio residencia permanente, legal, pero no ciudadanía. Pero incluso en ese caso, eso no es lo que dice la Constitución. La Corte Suprema de los Estados Unidos hoy tiene la libertad de rechazar esa decisión de 1898, pero ciertamente puede argumentar de que existe un precedente para que los niños de los extranjeros ilegales tengan ciudadanía por nacimiento, pero ningún tribunal ha dictado, ninguna Corte Suprema. Así que han citado un estatus, el artículo 1401, para otorgar ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales. Esto se hizo por la burocracia, esto se hizo por decreto, nunca se hizo por ley federal. La ley federal no ayuda a los defensores de la ciudadanía por nacimiento, porque el Congreso nunca otorgó la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales, nunca. Así que entonces el problema es que la Corte Suprema tiene a un presidente que lee las páginas del New York Times tanto como lee las páginas de la Constitución, y un asociado, un Barnes, que hace lo mismo. O sea, tal vez puedan decir todos son protegidos desde este punto en adelante, pero vamos a defender la Constitución. No lo sé, ya veremos. El próximo asunto en el menú. La Universidad de Harvard, o tal vez se llame Harvard College, dicen que tenemos el derecho absoluto a discriminar a los judíos y a cualquier otra persona. Dicen que tenemos el derecho, el antisemitismo está floreciendo, DI está floreciendo, lo cual es racista en todos los aspectos, nación afirmativa. Así que entonces consideramos esto como libertad académica. Y quiero que sepan algo sobre Harvard. Harvard tiene una larga historia de odio a los judíos. Y esto puede que te sorprenda a ustedes. Muchos judíos asisten a Harvard. Pero quiero que escuchen esto. Y hemos hablado de esto antes. El Instituto David S. Warner para estudios de Holocausto, Stephen Norwood, profesor de Historia y Estudios Judaicos en la Universidad de Oklahoma. La Universidad de Harvard, durante la década del 1930, liderada por el presidente James Conner, ignoró numerosas oportunidades para adoptar una postura de principio contra el régimen de Hitler y los atentados antisemitistas que perpetró, y contribuyó a los esfuerzos de Alemania nazi por mejorar su imagen en Occidente. La falta de preocupación de la administración por el antisemitismo nazi fue compartida por muchos exalumnos y estudiantes influyentes de Harvard.
Un panel de profesores supervisó un juicio simultáneo a Hitler en 1934 y se dictaminó que las acciones antijudías de Hitler eran irrelevantes para el debate. Los líderes nazis fueron recibidos calurosamente en el campus de Harvard e invitados a prestigiosos eventos sociales, mientras la administración de Harvard se esforzaba por forjar relaciones amistosas con universidades complementarias nazis en Alemania. Al hacerlo, la administración de Harvard y muchos de sus líderes estudiantiles ofrecieron un importante estímulo al régimen de Hitler y que intensificó la persecución de los judíos y fortaleció sus fuerzas armadas. Wow. So, tú ves los nazis modernos, ya sea Hamas, yihades islámicos, en Qatar, países, individuos, grupos así. Harvard también los aprecia. No son los únicos, por supuesto. También está Princeton, Yale, las Ivy Leagues. La insistencia del presidente en tratar a los académicos nazis como parte del mundo académico y para ofrecer puestos docentes a destacados académicos judíos fueron refugiados, fue parte. Ok, ya no lo puedo seguir. Pero ya, señores, en otras palabras, sí, Harvard tiene un historial de antisemitismo que se sigue manifestando hoy. Esa es la realidad. Y así continúa. Harvard tiene una larga y legendaria historia de coqueteo con Hitler y los nazis, etc. Es increíble. Y quiero terminar mi declaración inicial esta noche con un tema más. Tenemos a una persona llamada García. Los demócratas le han tomado cariño a García. Dicen que su casa es en Maryland, cuando obviamente, bajo la ley federal de inmigración, pensé que le gustaba seguir la ley y su casa está en El Salvador. Vino a los Estados Unidos ilegalmente una y otra vez, pero aparentemente fue bienvenido en el estado de Maryland. Allí consiguió una casa, le golpeó a su esposa. ¿Permiso? Es un golpeador de esposa. Aquí está. Quiero agradecer a Bill Molusha y a Fox. De alguna manera el New York Times y el Washington Post lo ignoraron. NBC, MSNBC se lo perdieron. De alguna manera la AP, Reuters se lo perdieron. De alguna manera los demócratas en el Congreso se lo perdieron. No les importó mucho. Pero es cierto, esto es un registro público. Con los miles de millones gastados en medios de comunicación en este país, y toda la investigación de la oposición y otras investigaciones, tuvo que ser Fox y Bill Molusha. Y esto está escrito a mano, frase tras frase, sobre cómo su amado esposo, el de Maryland, la golpeó en más de una ocasión. Y ahí tenemos a Chris Van Hollen, que ataca a los judíos en Israel, que ataca a Netanyahu. Ahí está, en El Salvador. ¿Qué está haciendo en El Salvador? ¿Agradeciéndoles por sacar a los criminales de nuestras calles? No. Quiere reunirse con el señor García. Se reúne con él. Toman una buena bebida, almuerzan. Está muy preocupado por él. Pone su mano en él. Así que finalmente el Partido Demócrata no le importa un comino sobre los cientos de miles de mujeres que han sido vendidas a estos esclavistas sexuales debido a sus políticas de fronteras abiertas. 325,000 menores no acompañados que todavía no se aparecen y esta administración está tratando de encontrarlos, pero se preocupan por el señor García, un golpeador de su esposa y un miembro de MS-13, y dicen que no y los tribunales dicen que sí. ¿A quién le creemos? ¿A los medios que metieron sobre Biden y todo lo demás? No, no los creemos a ellos. Así que tienen su nueva superestrella, su nuevo símbolo, el señor García, un golpeador de esposas. Vaya. Nunca pensé que el Partido Demócrata caería tan bajo, pero claro, es el Partido Demócrata de muchos
réprobos, descontentos y sinvergüenzadas. Bueno, señores, ahí lo tienen. Nada más que agregar. Ahí está. Este hombre siempre tiene un contexto histórico y legal de los hechos. Así que, bueno, los dejo con esos pensamientos. Así que si les gustó este video, suscríbanse para más. Yo lo haré hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Nos vemos. Bye.